Muy bien. Por supuesto, la colocación del tornillo según el tipo de tornillo va a ser distinto, ¿vale? Hay en algunos casos, cuando trabajamos con los tornillos autorroscantes y autoperforantes, prácticamente seleccionamos el lugar y ponemos el tornillo a través de la mucosa, a través de la encía, se perfora la cortical y la esponjosa simplemente con la maniobra de enroscar el tornillo utilizando una llave de destornillador o utilizando un motor de implante para la colocación del microtornillo, ¿vale? En términos generales, estas son las pautas que tendríamos que seguir para hacer la colocación de unos microtornillos. Primero, seleccionar la zona donde vamos a colocar el microtornillo, luego hacer un control de la zona, un control radiológico a través de lo que se llama la guía quirúrgica, que es un poco pretencioso hablar de guía quirúrgica, pero bueno, son referentes que utilizamos para poder tener una visión de la topografía de la zona donde vamos a colocar nuestro tornillo. Y luego, según se trate de tejido blando o se trate de tejido adherido, según se trate de tornillos autorroscantes o no, tendremos que elegir el procedimiento quirúrgico. Si va a ser un procedimiento con colgajo o va a ser directamente un acceso transmucoso. ¿Vale? Luego, una vez que hemos seleccionado la zona, el área y tenemos definido el tipo de acceso quirúrgico que vamos a hacer, vamos a utilizar el tornillo que hemos seleccionado para la colocación, ¿vale? Teníamos, como les comentaba, los autorroscantes, los no trabajantes, los autorroscantes y autoperforantes, y luego, después de la colocación de los tornillos, un control radiológico para asegurarse que está en buena posición, que no estamos generando ningún conflicto con algunas estructuras próximas al tornillo. ¿Qué es la guía quirúrgica? Les decía yo, suena pretencioso esto de la guía quirúrgica, ¿vale? Es simplemente un referente, una referencia que tenemos que hacer con una radiografía y algún elemento de contraste. Habitualmente ponemos una base metálica, un arco, un trozo de arco o pines, como ven aquí, ¿vale? Simplemente un referente. En este caso, por ejemplo, hay un arco que tiene diferentes niveles, que es una muy buena idea poner una barra, un trocito de alambre con diferentes niveles para ver también, seleccionar las alturas donde vamos a poner los tornillos, ¿vale? Hay distintos tipos de guías. Ya les digo, es un poco pretencioso, pero realmente nos sirve como orientación para la colocación, para la selección y la colocación de los tornillos. Muy bien, aquí ven ustedes, por ejemplo, diferentes referentes metálicos de contraste para las radiografías. Y hacemos entonces un control radiológico. Aquí tenemos imágenes de diferentes formas de detectar la zona, de definir la zona donde vamos a poner los tornillos. Observen, por ejemplo, este tipo de alambre, lo que les comentaba, el hacer diferentes niveles, nos orienta también a colocar el tornillo a una altura determinada según la radiografía. Esta línea que tengo aquí, esta línea metálica, no me ayuda en el sentido de la altura. Solamente me ayuda en sentido mesiodistal para saber si puedo colocar el tornillo por mesial, por distal de la línea, y entonces tengo un conflicto en relación a los niveles. Y luego aquí tenemos una imagen de un mini tornillo, un pequeño clavo, que nos sirve de referente para poder, con la radiografía, orientarnos dónde poder colocar el tornillo, ¿vale? Obviamente, es preferible en algunos casos hacer una pequeña fase de alineamiento y nivelación para poder distribuir las raíces correctamente y poder ganar espacios interradiculares donde poder poner los tornillos. De modo que a veces los tornillos los ponemos en forma temprana y otras veces los ponemos en forma tardía, dependiendo de
cuál sea el objetivo por el cual vamos a utilizar alguno de estos aparatos. Vamos a ver, disculparme, me voy a cambiar de pantalla, a ver si puedo, a ver si tenemos algún tema, alguna pregunta. De momento no tenemos nada. Seguimos entonces con la presentación. Muy bien. Les decía que una vez que seleccionamos la zona, el lugar donde vamos a colocar el microtornillo, tenemos que seleccionar el procedimiento quirúrgico. ¿Será que tengo que trabajar en una zona de tejido móvil o será que tengo que trabajar en una zona de encía adherida? ¿Vale? En la zona de tejido móvil, en la zona de mucosa, es deseable hacer una técnica por colgajo. Incluso en aquellos casos en que trabajamos con tornillo autoperforante y autorroscante, ¿vale? No es conveniente que en el proceso de la inserción del tornillo vayamos metiendo tejidos blandos en la rosca, ¿vale? Que en los casos de mucosa es muchísimo mayor que en los casos de encía adherida. También provocamos algunas, en la tracción, en la rotación, en la colocación del tornillo, vamos desgarrando los tejidos y por lo tanto también la reacción del tejido periimplantario va a ser peor. Por lo tanto, en la zona de mucosa sería deseable hacer una pequeña incisión. Hacer una pequeña incisión vertical y usar algún peristótomo para poder separar un poco los labios de la herida, apenas un pequeño corte, donde poder tener acceso directo a la cortical y a partir de allí colocar el tornillo. Eso sería lo deseable. En algunos casos es imprescindible, cuando por ejemplo trabajamos con tornillo no autoperforante. En ese caso tendremos que perforar nosotros la cortical con una fresa redonda que viene en el kit de los microtornillos y luego, una vez perforada la cortical, hacemos la colocación del microtornillo. Pero les repito, incluso en aquellos casos en que trabajamos con autorroscante y autoperforante, en las zonas, en las áreas del tejido móvil, sería razonable, sería aconsejable, sería deseable hacer un tipo de una pequeña incisión para poder abordar directamente la cortical. Por lo tanto, hacemos una colocación de anestesia y luego hacemos una incisión, una mínima incisión, simplemente para separar un poco los tejidos y tener acceso directo a la cortical. En relación a la anestesia, les tengo que comentar que cuando se trabaja con este tipo de aditamentos, la anestesia tiene que ser superficial, muy superficial. Nunca se coloca un microtornillo con anestesia profunda, con anestesia troncular, porque nos interesa simplemente anestesiar la superficie de los tejidos blandos, ¿vale? No quiero tener la anestesia profunda, porque cuando yo voy a colocar un tornillo y voy a hacer la colocación del tornillo, necesito que tenga sensibilidad el periodonto para que me avise en caso de que me esté acercando con el tornillo y entonces puedo retirarme y cambiar la posición, la dirección, la colocación del microtornillo. La anestesia tiene que ser superficial, mínima, lo imprescindible solamente como para que el tejido blando donde vamos a colocar no tenga ninguna sensibilidad, ¿vale? Por lo tanto, colocamos una anestesia, un poquito de anestesia infiltrativa, a veces basta con la anestesia, el gel anestésico para poder trabajar y hacemos entonces una anestesia infiltrativa superficial, hacemos un pequeño colgajo y la colocación del tornillo, ¿vale? Si tuviésemos que trabajar con el no rajante, tendríamos que además de perforar la cortical, pues preparar un pequeño lecho con una fresa de fisura que viene en el kit del microtornillo para preparar la entrada de los tornillos. Obviamente, cuando colocamos los tornillos hay dos formas de hacerlo, o a través de un destornillador o a través de un motor, ¿vale? Cuando colocamos a través del tornillo con un destornillador, la colocación, por ejemplo, en la arcada superior
se hace fácilmente con el destornillador, porque la cortical es muy blanda. Por lo tanto, fácilmente podemos perforar y colocar el tornillo. Pero cuando trabajamos en la arcada inferior, la cortical, que es muy dura, pues no es fácil trabajar con el destornillador sin generar un brazo de palanca que nos vaya dejando holgado el microtornillo, ¿vale? Por lo tanto, nosotros necesitamos utilizar el micromotor, por ejemplo, en las zonas que hay mayor retención, mayor resistencia, para ganar la estabilidad primaria del microtornillo, ¿vale? Transmucoso será el procedimiento que vamos a elegir en aquellos casos donde tenemos encía adherida, ¿vale? Donde podemos perfectamente perforar sin que se muevan los tejidos y entonces lo utilizamos de preferencia en la encía adherida, en la zona de la mucosa palatina y con tornillos autoperforante y autorroscante, ¿vale? Muy bien, aquí tengo un esquema, por ejemplo, para que ustedes vean el acceso según el tipo de tornillo. Este es un tipo de preparación para un tornillo no torrojante, ¿vale? Tenemos que hacer un acceso a la cortical con una fresa redonda que trae el kit del microtornillo. Luego tenemos que hacer una perforación de la esponjosa con una fresa de fisura y esa perforación puede ser total, del lecho total, o puede ser del lecho parcial, ¿vale? Preparamos parcialmente el lecho para poder tener una última parte autorroscante que permita ganar la estabilidad primaria. Estos son procedimientos que están orientados a aquellos tornillos no trabajantes, ¿vale? Por tanto, vamos a hacer la colocación del tornillo, cualquiera sea el procedimiento que hayamos elegido, y finalmente tenemos que hacer un control radiológico para asegurarnos que el tornillo quedó en buena posición, que no vamos a tener ningún problema con las estructuras anatómicas próximas a la colocación de este aparato. ¿Vale? Aquí tenemos entonces, observen, los procedimientos de implantación del tornillo autorroscante con el tornillo autorroscante, no autoperforante. Nosotros hacemos la perforación y preparamos un lecho, ¿vale? Y luego tenemos una preparación de lecho parcial o total y luego simplemente terminamos de ajustar el tornillo con autorrosca en la esponjosa, ¿vale? Esto sería el procedimiento de perforación y este sería el procedimiento de inserción del tornillo. Espero no aburrirles, estimados colegas, con esta charla. La verdad es que cuando se habla de la parte técnica de la colocación de la parodología, no es muy agradable, no es muy atractiva. Nos gusta más entrar directamente con los brackets, con los dientes y esas cosas, pero esto es importante a la hora de empezar a trabajar con los microtornillos, ¿vale? Muy bien, aquí tenemos entonces nosotros cuando hacemos la perforación de la cortical, por ejemplo en la arcada inferior, podemos trabajar hasta 400 revoluciones por minuto. En cambio, cuando hacemos la colocación motorizada, apenas hacemos los 50 revoluciones por minuto. Es decir, la cortical, cuando rompemos la cortical, utilizamos 400 revoluciones y cuando hacemos la colocación del tornillo, apenas 50. Me comenta mi asesor técnico, Julio, que tenemos una audiencia desde España, Portugal, Ecuador, Perú. Bienvenidos, colegas. Los que hayan entrado tarde, estamos hablando de nuestro anclaje esquelético. Les doy la bienvenida y les repito a aquellos que llegaron tarde, mi disculpa por la sesión del jueves pasado que fue suspendida por problemas técnicos. Muy bien. En relación a los tornillos, tendríamos que decir que tienen ventajas y desventajas, como todos, ¿vale? El tornillo autorroscante, ¿vale? Tiene la ventaja que produce menor estrés en el hueso, ¿vale? El autorroscante. Es decir, yo perforo,
la cortical y lo voy a colocar. Tiene menor estrés en el hueso, en la cortical tiene menor estrés, ¿vale? Y esto es importante a la hora de la estabilidad primaria del tornillo. La desventaja que tiene el auto roscante es que el procedimiento es un poco más prolongado, porque tengo que hacer un acceso con una fresa redonda en la cortical. Eso significa que tendré que hacer, en algunos casos, el procedimiento de levantar un pequeño colgajo, abrir un pequeño colgajo para perforar la cortical y luego colocar el tornillo. Es un postoperatorio mínimamente más incómodo que el autoperforante. Y en algunos casos, a algunos colegas, esto de tener un bisturí en la mano le provoca un cierto estrés, ¿vale? No todos tenemos aficiones como el doctor Olmes, que ve un bisturí y lo disfruta plenamente, ¿vale? Nosotros manejamos los torques, el slot, las ranuras, esas cosas. Los bisturí no son nuestra pasión. Muy bien. Vamos entonces a avanzar en la colocación de los tornillos. Para un autoperforante, un tornillo autoperforante, simplemente ponemos un poco de anestesia, seleccionamos la zona y directamente lo colocamos con destornillador o con el motor de implante, ¿vale? La ventaja del autoperforante es que es un procedimiento muy simple, es un tiempo de sesión muy breve. El problema es el estrés principalmente a nivel del hueso mandibular. Los autoperforantes, cuando la cortical de la mandíbula es fuerte, pues provoca un gran estrés y podemos tener problemas o por microfracturas a nivel del hueso de la cortical o de fractura del tornillo, ¿vale? No va a ser la primera vez que nos suceda esto, que intentando colocar un tornillo en el hueso mandibular, en la cortical mandibular, se fracture, ¿vale? Este es el inconveniente del autoperforante. De modo que, si tengo que hablar de ventajas y desventajas, pues la ventaja del autoperforante está en la arcada superior. Y en la arcada inferior no es tan ventajoso trabajar con este tipo de autoperforante, por el estrés del material y por el estrés del tejido óseo, ¿vale? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, diferentes tipos de modelos, por así decirlo, de la punta de un tornillo, los autorroscantes, los autoperforantes y autorroscantes, ¿vale? Si ustedes van a iniciarse en este tema de los tornillos, obviamente lo que nos conviene trabajar de inicio son los tornillos autorroscantes y autoperforantes, es decir, aquellos que no necesitan mayores procedimientos quirúrgicos, ¿vale?